no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2, palabra de Dios. Credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Bien, vamos a cantar un bello himno que se llama «Cuán grande es Él». Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil,
representativa. Padre, te damos gracias por permitir que nos reunamos aquí en este día para darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solo tú mereces. Padre, gracias por dejarnos saber que tú eres el creador del cielo y de la tierra, que tú eres el único y verdadero Dios, que todas las cosas están bajo tu control, que tú dominas todo lo que podemos ver con nuestros ojos y lo que no, que tú eres el Rey y Señor de todo. Padre, gracias por dejarnos saber que tú nos has creado a tu imagen y semejanza, y que a pesar de que nacimos separados de ti en pecado, tú nos has permitido regresar a ti por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Padre, gracias por habernos sacado de la ignorancia espiritual y dejarnos saber que nuestra misión en este mundo es una: predicar que Jesús es el Cristo, y que dentro de esa misión tú nos das todas las cosas que necesitamos aquí en este mundo físico. Gracias por dejarnos saber que cuando cerremos los ojos por última vez, estaremos contigo por toda la eternidad. Bendice a las personas que están hoy aquí presentes, a las personas que van a escuchar este culto desde otras partes del mundo, y que se llenen del Espíritu Santo, Padre, que reciban la palabra y que puedan aplicarla a sus vidas y que puedan compartirla como es tu perfecta voluntad. Gracias por tus bendiciones, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, la lectura bíblica de este día la conseguimos en Éxodo, capítulo 5, versículos del 1 al 23. Éxodo, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Para los aquí presentes, todo va a estar proyectado en la pantalla. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no entiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió:
Estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Palabra de Dios. En este pasaje vemos algo que en primeras instancias parece contradictorio, porque Moisés, a pesar de todas sus limitaciones, a pesar del miedo, de las dudas que tenía, cuando se le apareció Dios y le dio la misión de ir a liberar el pueblo de Israel, a pesar de todas esas cosas, Moisés fue. Pero vemos que el resultado no fue el esperado. Y no solo eso, fue peor. Porque el faraón, al escuchar la voz de Moisés y de Aarón, infligió más tareas, les dio tareas más fuertes y casi imposibles. Como vemos en la palabra de hoy, les puso tareas en donde ahora tenían que ir ellos a recoger su paja y aún tenían que cumplir la misma cuota de ladrillos. Entonces, eso nos hace pensar cómo es posible que si se estaba cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra, las situaciones se estaban empeorando. Y es allí donde empezamos a ver las limitantes del pueblo, las limitantes de nosotros también. Porque no solemos ver el plan de Dios, sino vamos midiendo y vamos evaluando las cosas en medida de qué tanto se alinean con lo que nosotros tenemos como aspiraciones, en lo que estamos esperando. Quizás Moisés pensaba, bueno, al hablar con Faraón ya inmediatamente Dios va a obrar, va a tocar su corazón y vamos a salir. Pero la verdad fue todo lo contrario. Y en esos momentos de desesperación que vemos en este pasaje, podemos verlo también como un espejo en nosotros mismos. Hay momentos en que quizás escuchamos la palabra o leemos ciertos versículos de la Biblia, quizás por un día, quizás por varios días, y sentimos que tenemos esa fuerza espiritual y sentimos que estamos entendiendo la palabra, no solo lo que está escrito allí, sino el significado espiritual que se quiere expresar, que quiere expresar Dios a través de ella. Pero vamos, aplicamos la palabra y vemos que los resultados simplemente no solo no son buenos, sino son contrarios. Y la situación queda peor que antes que compartiéramos la palabra. Es muy común que los cristianos a veces queremos predicar la palabra, compartir la palabra, y de repente Dios no abre la puerta con una persona en específico. Y no solo que intentamos compartir la palabra y esa persona no la escucha, sino que más bien se daña la relación con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene cicatrices del pasado, quizás en el pasado asistió a una iglesia y tuvo una mala experiencia, o fuera de la iglesia ha tenido experiencias muy amargas en su vida que le hacen pensar, dudar y negar que Dios existe, porque si Dios existe, ¿por qué le habrían pasado todas esas cosas tan malas? Pero vemos también en este pasaje algo muy importante. A pesar de esas limitaciones que nosotros podamos tener como producto de nuestras experiencias pasadas, Dios sigue obrando. Dios estaba haciendo una obra mucho mayor de la que Israel podía ver. Porque si leemos todo el libro de Éxodo y repasamos
eh, las direcciones, los mandatos que le dio Dios a Moisés, todo ya estaba preparado. Dios le había dicho a Moisés que primero que iba a ir con su hermano Aarón y le iban a decir al faraón que liberara a su pueblo, pero Dios también había dicho que él iba a endurecer el corazón del faraón para que no lo hiciera. Porque Dios no solamente quería liberar al pueblo de Israel, de Egipto, Él también quería que el pueblo llegara a ese punto de inflexión máximo en el que no les quedara otra opción sino confiar en Dios. Porque como vemos en este capítulo, en estos versículos, ya para empezar hay una relación de esclavitud. Hay una relación donde prácticamente los israelitas, el pueblo de Israel, son considerados como herramientas humanas. Pero vemos que después que Moisés y Aarón van y hablan con el faraón, ahora hay una animadversión, no solo que son esclavos, que el faraón está empeñado en tratarlos aún peor. Pero vemos que a pesar de todas esas adversidades, el plan de Dios se seguía cumpliendo, porque Dios había dicho que él iba a endurecer el corazón del faraón y que él iba a sacar a su pueblo con grandes demostraciones de poder. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? No midamos la obra de Dios únicamente por lo que ocurre hoy. Sabemos y quizás siempre hemos escuchado, pero no hemos quizás internalizado que los pensamientos de Dios, los planes de Dios están mucho más allá de lo que cualquier persona en la historia de la humanidad haya podido imaginar. Lo que Dios quería hacer era liberar al pueblo de Israel, pero no solo físicamente, no solo moverlos a otro punto geográfico, no. Él quería liberarlos espiritualmente, mentalmente. Y vemos y veremos en capítulos posteriores, en el libro de Éxodo y en los libros siguientes de la Biblia, que la batalla más fuerte no fue la liberación física del pueblo de Israel, sino la liberación espiritual y mental. Porque aunque nos adelantemos un poco, quizás hemos escuchado que cuando el pueblo es liberado de Egipto, al poco tiempo que hacen, caen en idolatría nuevamente. Y así sucesivamente. En diferentes libros de la Biblia, el pueblo de Israel va cayendo en idolatría. ¿Por qué va cayendo en idolatría? Porque están esclavizados espiritualmente. Y todo lo que estaba haciendo Dios con esa oposición del faraón, con esos problemas inmediatos, era alinear todas las cosas para que el pueblo de Israel no tuviera otra opción sino aferrarse a Dios. Ni siquiera a Moisés y Aarón, porque Moisés y Aarón eran instrumentos que Dios estaba usando, que tuvieran fe en la obra que Dios les había dicho que iba a hacer. Hay un versículo de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9, que dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. Palabra de Dios. Aquí está muy claro. Nosotros sabemos cuál es el plan absoluto de Dios, la evangelización mundial. Y Dios nos llama a que sigamos, a que obedezcamos con fe, no por ver. Entonces a nosotros nos corresponde, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, de la meditación y de la predicación de que Jesús es el Cristo, seguir esa senda que Dios nos va marcando, y Dios va a ir abriendo las puertas que Él tiene que abrir, va a revelarnos las cosas que Él quiere, va a darnos esos encuentros para que nosotros cumplamos su voluntad, que es declarar que Jesús es el Cristo. Otra cosa que vale la pena enfatizar en estos pasajes es algo en lo que yo caí, una duda que tuve también cuando estaba empezando mi camino en la palabra y conociendo al Señor. Y es que la presencia de Dios
no elimina las dificultades. En ninguna parte en la Biblia dice que al una persona volverse creyente no existirán más problemas en su vida. Y eso es algo que claramente vemos reflejado aquí, Antiguo Testamento, y lo veremos también en el Nuevo Testamento. Dios habló, Dios manifestó su voluntad, lo que iba a pasar, hasta cómo iba a pasar. Pero no dijo, y se acabarán los problemas para el pueblo de Israel. Moisés estaba obedeciendo a Dios, pero vemos que seguía apareciendo oposición. Y era una oposición que amenazaba hasta sus vidas. Y eso lo vemos en esos tiempos antiguos, y también podemos ver cómo esta palabra se aplica hoy a nuestras vidas. A veces salimos de ese desierto espiritual, de esas situaciones muy adversas en nuestras vidas, como aferrándonos a la palabra. Dios hace que alguien se acerque a nosotros, nos comparta la palabra y nos llena y nos guía del Espíritu Santo para que la entendamos. Y quizás salimos de ese bache en nuestras vidas, pero siguen apareciendo los problemas. Y es allí donde muchos cristianos a veces caemos, porque tenemos ese sube y baja espiritual. Y esa es la naturaleza humana. Y por eso Dios, a lo largo de la Biblia, siempre nos hace un llamado a mantenernos en oración, a mantenernos en meditación. Porque nuestro cerebro, nuestros pensamientos, es como un jardín. Va saliendo la hierba, va saliendo la maleza, pero necesitamos podarlo periódicamente, porque si no la maleza se apropia de nuestros pensamientos. Y cuando se apropia de nuestros pensamientos, una de las primeras cosas que perdemos es la fe. Porque como comentábamos hace poco, ¿cómo es posible que si estamos haciendo la voluntad de Dios? Y ya hemos visto que Dios no se olvidó de nosotros, porque resolvió esos problemas que teníamos en el pasado, que eran muy grandes. ¿Cómo es posible que ahora sigan saliendo más? Pero también debemos recordar que las dificultades, como dice la palabra, forjan el carácter, fortalecen el carácter de las personas. Pero lo cierto es que Dios ni había abandonado a su pueblo en ese momento, a pesar de las dificultades, ni nos va a abandonar a nosotros. A lo largo de la palabra, en diferentes libros, vemos cómo los apóstoles, los profetas, muchos de ellos, tenían sus altibajos. Vemos que hasta los apóstoles, que estuvieron con el Señor aproximadamente 3 años, cayeron en incredulidad cuando se llevaron al Señor. Bueno, no solo eso, lo traicionaron cuando lo fueron a apresar. Vemos como el apóstol Pedro ya había vuelto a su vida, pensaba que a su vida anterior, pensaba que todo había acabado, había vuelto a ser un pescador. Pero siempre Dios los llamaba para que renovaran su espíritu en oración y para que siguieran con la misión que les había puesto por delante. Que en el caso de los apóstoles era predicar la palabra hasta el último de la tierra, lo mismo que ha hecho para nosotros hoy. Nuestra paz, debemos recordar siempre que nuestra paz está en Cristo, no está en las circunstancias. Porque una de las cosas que siempre debemos recordar es que este cuerpo físico que tenemos ahora es algo momentáneo. Todos nos vamos a ir de esta tierra en algún momento y vamos a entrar en el reino eterno espiritual. Y allí es donde están nuestros tesoros, dice la palabra. Por eso lo importante es tener fe en Dios, que Él va a cumplir su palabra y que nada nos va a separar de Él. Por eso, aunque tengamos dificultades, aún siendo cristianos, aún habiendo fortalecido nuestra fe, debemos siempre recordar que Dios cumple sus promesas y Él dice que nada nos va a separar de Él. Entonces no podemos limitar todo a las circunstancias físicas que vemos en el momento. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
palabra de Dios. Dios nos llama a que confiemos en Él, a que pongamos nuestras cargas, nuestros miedos en Él, y que caminemos por el mundo confiados en Él. Él es el que nos protege, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da todas las cosas que necesitamos, la salud, las buenas relaciones, la economía, todas esas cosas, todo Él lo da, todo está dentro de su plan absoluto. Y otro punto que vemos a partir de estos pasajes del día de hoy es que Dios usa las dificultades para cumplir su plan absoluto. Un fracaso momentáneo, cuando lo vemos en el plano general de las cosas, en un contexto más amplio, no es un fracaso, es simplemente una etapa. Y esto es algo que en su momento vemos que hasta afectaba a Moisés, porque volviendo a los pasajes de hoy, vemos que ya hacia el final Moisés está perturbado, porque después de hablar con el faraón, va y le pregunta a Dios que por qué seguían sucediendo estas cosas, porque ahora el pueblo no solo estaba en malos, si se puede, o peores términos con el faraón, pero eventualmente Moisés tuvo que haberse fortalecido espiritualmente, y Aarón también, y tuvieron que haber entendido que más allá de las circunstancias inmediatas que ellos estaban viendo, todo estaba dentro del plan de Dios. Y la tarea principal de ellos, ¿cuál era en ese momento? La misma que tenemos nosotros ahorita, tener fe. La fe es la semilla que hace que nosotros podamos aferrarnos a la palabra y cumplir nuestra misión en la tierra. Dios efectivamente puede usar nuestros problemas, nuestras dificultades, para fortalecer nuestra fe. Pero debemos fortalecer nuestra fe en Él. Porque a veces la vida nos pone dificultades y la verdad es que las podemos superar en algunas oportunidades, pero valiéndonos del humanismo quizás, de lo que pensamos que es nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestro empeño, de nuestra disciplina. Pero vemos que esas batallas, esas victorias quizás, son momentáneas. Y las victorias que no son en Cristo, al final, producen malos resultados. Quizás no inmediatamente, pero a lo largo es así. Porque el único que da vida, vida eterna y vida en abundancia, es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todas las cosas debemos hacerlas a través de Él, con la fe en Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo nos guía. Entonces no estamos viviendo solamente para resolver problemas, sea el problema que está enfrentando Moisés o los que tenemos nosotros a diario. Debemos entender que debemos cumplir la misión, que es la evangelización mundial. Esa tiene que ser nuestra identidad, esa tiene que ser nuestra misión principal. Y es algo que es muy fácil que también se quede en palabras, si no estamos entrando en oración, si no estamos disfrutando de la oración, disfrutando de la palabra y también disfrutando de la evangelización, de compartir el evangelio. Porque cuando estamos disfrutando de la palabra de Dios, cuando estamos disfrutando de compartirla, la evangelización se vuelve algo que podemos disfrutar, se vuelve algo automático, se vuelve algo que sin darnos cuenta estamos en situaciones cotidianas y ya estamos compartiendo la palabra cuando una persona viene y tiene alguna dificultad en su vida. Es algo que ya poco a poco nos va costando menos, se nos va haciendo más fácil. Mateo 24:14 nos dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí está la gran comisión y está el final de los tiempos, cuando se predique el evangelio a todas las naciones. Esa es la misión absoluta que nos ha dado Dios. Y no nos ha dejado solos,
ni nos ha dejado sin una guía. Nos ha dejado su palabra, nos dice que debemos meditar en oración y que luego debemos salir a proclamar, a retar en el campo que está siendo plagado por oscuridad, que está siendo plagado por ignorancia espiritual. Debemos ser nosotros la sal del mundo, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos en Dios. Entonces, como conclusión, el día de hoy, el capítulo de Éxodo 5 termina sin una solución inmediata. Y si lo dejamos hasta allí, parece que hasta un fracaso, parece que fue un error, parece que quizás Moisés y Aarón no escucharon de manera clara lo que Dios quería hacer, cómo tenían que ejecutar el plan, porque el resultado fue desastroso. Como dice en el mismo pasaje, los israelitas, el pueblo de Israel, ya temían que iban a caer a punta de espada, porque no podían cumplir con la nueva cota de ladrillos que les imponía el faraón. Sin embargo, Dios no había dejado de actuar. Dios los estaba llamando a una sola cosa: tener fe, seguir su palabra y confiar en sus promesas. Que esta palabra el día de hoy entre en sus mentes, en sus corazones, y pueda fortalecerlos y pueda fortalecernos para que no veamos las dificultades de la vida como la terminación, como la culminación del plan de Dios. Que lo veamos solo como una etapa que Dios está poniendo delante de nosotros. Que el plan absoluto de Dios es que nosotros seamos vencedores, predicando que Jesús es el Cristo. Y que Dios siempre nos va a levantar, porque Él no se olvida de sus hijos. Bien, ahora vamos a cantar una bella alabanza que se llama Su gracia es mayor. Padre, te damos gracias por habernos permitido recibir esta palabra en este día.
Gracias, Padre, por recordarnos que las dificultades, que los problemas que tenemos a diario en nuestras vidas cotidianas no son la culminación de tu plan, ni mucho menos. Son circunstancias que tú pones frente a nosotros para abrirnos los ojos espirituales, para que nos ferremos a tu palabra, para que sepamos que solo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo es que la oscuridad puede realmente ser quebrantada. Padre, bendice a todas las personas aquí presentes y a los que nos están escuchando de otras partes del mundo, que esta semana puedan aferrarse a tu palabra y que podamos ver los problemas como partes de tu plan, Padre, y que nuestra fe nunca flaquee. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.